Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Además del uso apologético, el uso profético y el uso tipológico, Francisco Orozco identifica un uso teológico que el Nuevo Testamento hace de textos del Antiguo Testamento. Y como he mencionado, estas categorías no son herméticas, hay traslape entre las categorías, pero él define el uso teológico como una interpretación histórica y gramática del Antiguo Testamento en su contexto y en su teología bíblica, informada por toda la Escritura e iluminada por la obra del Espíritu Santo en la inspiración divina de la palabra apostólica. Y cuando habla del uso teológico, Orozco está refiriéndose no solo a la teología sistemática, sino también a lo que se llama la teología bíblica. La teología sistemática es la teología considerada temáticamente, organizada alrededor de temas como Dios, el ser humano, Cristo, el pecado, la Iglesia, la salvación, las últimas cosas, etc. Aunque toda teología debe ser bíblica, la teología que se llama teología bíblica es la teología considerada históricamente. Estas dos teologías se acercan a la Biblia, pero utilizan un principio organizador diferente. La teología sistemática utiliza el principio lógico y la teología bíblica utiliza el principio cronológico. El método de la teología sistemática es agrupar textos de diferentes partes de la Biblia que hablan del mismo tema y resumir la enseñanza de todos esos textos. La teología bíblica toma en cuenta la trayectoria de la Biblia, reconociendo que es una autorrevelación de Dios que es progresiva, que es más y más clara y más amplia, y no relaciona cada texto tanto con un tema, sino con el resto de la historia de la redención. Otra manera de decirlo es que la teología bíblica toma en cuenta la teleología bíblica. La teleología es el estudio del telos, la palabra griega que significa fin, finalidad, propósito. Entonces la teleología bíblica es el estudio del propósito de la Biblia, en el sentido de la conclusión de la Biblia, hacia dónde va la Biblia. Y la teología bíblica considera cada parte de la Biblia en relación con su finalidad, la finalidad del todo que es realizada en Cristo. Podemos pensar en el debate en Hechos 15, en el cual diferentes ideas sobre qué hacer con los gentiles se presentaron. Y Jacobo se levantó después de escuchar a Pablo y a Pedro, y él dijo: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios. Esta respuesta se basa en Amós 9, 11 y 12, que Jacobo citó, y él llamó a los gentiles pueblo para su nombre, afirmando que todos los profetas están de acuerdo con la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Identificó la reedificación del tabernáculo de David con la inclusión de los gentiles juntos con los judíos en una sola iglesia. Ahora, en un sentido, podríamos simplemente decir que es un uso profético. También podríamos detectar aquí tipología entre David y Cristo. Sin embargo, es posible interpretar profecías aisladas o tipos aislados, aparte de una consideración de la teología bíblica
en su desarrollo orgánico. Y Jacobo utilizó Amós como un ejemplo de lo que todos los profetas decían, tomando en cuenta el telos de los profetas, el telos de la historia de la redención. Y en este sentido podemos pensar en el uso teológico como algo similar a la analogía de la fe. La analogía de la fe es interpretar los textos bíblicos a la luz de las doctrinas que toda la Biblia enseña, es decir, de acuerdo a la buena teología sistemática. Y aquí lo que Jacobo hizo fue interpretar esta profecía de Amós de acuerdo con lo que todos los profetas decían sobre la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Hay que tomar en cuenta toda la escritura como en círculos concéntricos de contextos cada vez más amplios. Si tenemos un texto, ese texto tiene su contexto inmediato. Luego, ese contexto inmediato juega un papel en el contexto del libro entero. Luego, ese libro entero juega un papel en el contexto de esa sección de la Biblia. Podemos pensar en la ley, la historia, los poetas, los profetas, los evangelios, etc. Y luego, esa sección de la Biblia juega un papel en el contexto de su testamento, antiguo o nuevo. Y luego, ese testamento juega un papel en el contexto de toda la Biblia. Entonces, Jacobo tomó un texto en Amós y lo interpretó a la luz del contexto mayor de todos los profetas, y luego en el contexto de todo el Antiguo Testamento, que tiene su telos en Cristo. Es decir, si vamos a practicar bien no solo la teología sistemática, sino también la teología bíblica, tenemos que tomar en cuenta la teleología bíblica, relacionando cada parte con el propósito del todo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!